Buenos días. El día de hoy hablaremos o discutiremos sobre las estrategias de salud para la atención COVID-19 en el Seguro Social, ¿verdad? Hablaremos un poco de lo que es los niveles de estratificación que tenemos nosotros dentro del Seguro Social, ¿verdad? Que estamos hechos en primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, de acuerdo a la complejidad de atención de estos o de los niveles de atención de los pacientes. En el primer nivel tenemos las unidades médicas, ¿verdad? Lo que tenemos, Altepeque, Apopa y Lopango, últimamente se agregó ya Soyapango y Atlacat. Estos presentan la atención en consulta y observación de los pacientes COVID, aparte de tener su consulta normal no COVID. En el segundo nivel tenemos los hospitales COVID y los hospitales transfer. Los hospitales COVID que son atención prácticamente de los pacientes con patología por coronavirus. Y los hospitales transfer, hablando de lo que es de segundo nivel, estamos hablando del Hospital Sacamil, ¿verdad? Que brinda el servicio de consultas, ingreso, emergencia de paciente COVID y no COVID. Y en el tercer nivel de atención tenemos hospitales, los de tercer nivel conocidos como el Hospital Médico Quirúrgico, el Hospital General y el Hospital Regional de San Miguel. Estos dan los servicios de consulta, ingreso, emergencia y unidades de terapia intensiva. ¿Verdad? Como vemos, el sistema está organizado y deberíamos de tener también estratificada el nivel de atención de los pacientes infectados por coronavirus. Es así que el primer nivel no debería de tener neumonías graves, solamente aquellas neumonías que no están implicando un riesgo a la vida de los pacientes. Entonces, las unidades médicas en lo que es el primer nivel atienden al paciente, miran los casos de gripe y los casos de neumonía, pero quedan en observación y consulta aquellas que no tienen riesgo de progresar a requerir otro tipo de manejo invasivo o otro tipo especializado en la atención de estos cuadros, que serían las neumonías. Ah, en el segundo nivel, ¿verdad? Tenemos catalogado el tratamiento de las neumonías moderadas y las neumonías graves que no requieren un tratamiento en terapia intensiva, ¿verdad? Y en el tercer nivel, si consideramos toda la gama de procesos neumónicos, neumonía grave en ventilación mecánica, debido a que estas cuentan unidades con terapia intensiva que pueden ser tanto transfer o sean adecuados para el manejo de ese tipo de pacientes, así como la unidad de terapia intensiva del Hospital Regional de San Miguel, donde se están manejando los pacientes con coronavirus en este tipo con el tipo de complicación de requerir un soporte ventilatorio. Como les decía, en el primer nivel de atención tenemos o comenzamos con las unidades como Quesaltepeque, Apopa y Lopango, pero se han sumado otras unidades que ya tienen áreas de observación o áreas de hospitalización, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que optimizar ciertas cosas dentro del primer nivel de atención. Optimización de las historias clínicas tiene que ser definida, tiene que ser hecha con objetivos, identificación de factores de riesgo y el objetivo principal es la estratificación de la enfermedad, saber si es gripe, si es neumonía grave y es obvio si el paciente está en una insuficiencia respiratoria franca que va a requerir ventilación mecánica. Esos son los dos objetivos. Posteriormente, la adecuación del tratamiento. La definición y estratificación de los pacientes es el segundo objetivo a definir. Para eso tenemos las aplicaciones, dos aplicaciones que se han hecho dentro del Seguro Social para la definición de casos sospechoso COVID o no sospechoso. Y posteriormente una herramienta llamada ESEC que también está disponible para dispositivos Android, en las cuales estratificamos bajo la sospecha de COVID el cuadro clínico, tratándose de gripe, tratándose de neumonía grave, para poder tener el tratamiento posterior. La optimización de los tratamientos se está tratando de, o se ha hecho la optimización de estos por estandarización. Al tener ustedes esta aplicación que ya está disponible, el mismo ingresar los datos del paciente les va a dar primero la definición de caso sospechoso de COVID, sí o no. Si es sí, viene una segunda parte de estratificación donde, por ejemplo, pone como neumonía moderada, neumonía grave y posteriormente nos lleva a una parte donde se presentan las indicaciones
que este paciente debería de tener para tratar de estandarizar los tratamientos lo más posible. Indicaciones precargadas para el tratamiento clínico o el alta del paciente, y también sugiere la instauración de tratamientos especiales como tocilizumab o estrategias ventilatorias como el Pronovigil para estos pacientes. Como les mencionaba, en el score primero hace referencia a si es sospechoso o no, y posteriormente con la escala de SEC-IS se hace una estratificación del riesgo o una estratificación de la presentación de la enfermedad con estos parámetros de edad, saturación de oxígeno, antecedentes o comórbidos, criterios de laboratorio, criterios radiológicos, y esto nos ofrece la clasificación y estratificación para adecuar el tratamiento. Como vemos, en la neumonía se define de esta forma, ¿verdad? Tenemos un cuadro con 37.5 grados centígrados, osteomialgias, una frecuencia respiratoria no mayor de 22 por minuto, una fracción de oxígeno menor al 40%, y esto para requerir una saturación arriba de 94, un quick-soft abajo de 2, ¿verdad? Se define también con infiltrados bilaterales o síndrome de consolidación bilateral. Al catalogarlo como un proceso de neumonía, se instaura el tratamiento, ¿verdad? Ya contemplamos la tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso, y si uno de los exámenes, independientemente de la clasificación, que es el dímero D, está mayor de 1.5 miligramos por litro o 1500 nanogramos por litro, entonces se recomienda la anticoagulación de estos pacientes. Igual la indicación de antivirales, lopinavir o ritonavir, ivermectina, 12 miligramos vía oral cada día por 2 días, y valorar el uso de antibióticos en estos pacientes. Como sabemos, el cuadro clínico es importante. La presentación de los síntomas y la presentación de las complicaciones tiene mucho que ver, y esta patología en realidad sí sigue esos pasos. Se ha visto que las primeras semanas, pues prácticamente los síntomas primordiales son la fiebre, la tos, y cerca de la primera semana al finalizar la primera semana, en el primer día, al 10.º día, comienza la etapa de disnea, ¿verdad? Después de 7 días de presentar fiebre, de presentar tos, se presenta el cuadro de disnea. Para que cerca de los 11º o 12º día, ya estos pacientes muchas veces están requiriendo soporte en unidades de terapia intensiva. Aquellos que se van a complicar, que son la menor cantidad o un pequeño grupo de los pacientes que están infectados por coronavirus. ¿Cuál es la diferencia? Los pacientes que sobreviven tienen una mejoría que puede llegar hasta alrededor del día 18, 19, y posteriormente comienzan a mejorar el patrón respiratorio, ¿verdad? Los que no sobreviven prácticamente entran en un síndrome de distrés respiratorio donde corre todas sus etapas y al final terminan con la fibrosis del pulmón y falla multiorgánica, afectando otros órganos como el corazón, el riñón. Viene la sobreinfección pulmonar y la muerte, ¿verdad? Y esto se ha visto cerca del día igual 18 o 19. Como vemos, tenemos 2 etapas en esta enfermedad: la etapa viral, que tiene mucho que ver con la carga, con la alta carga viral, y entonces los síntomas que se presentan son síntomas relacionados a la presencia alta del virus en el cuerpo, que son síntomas constitucionales: fiebre, tos, diarrea, dolor de cabeza, en examen de laboratorio, linfopenia, incremento del TP, incremento del dímero D, LDH. Esta etapa es importante porque es una etapa donde los medicamentos antivirales podrían tener su efecto, ¿verdad? Tratando de bajar la replicación viral y teniendo un efecto benéfico en el paciente. Posterior a esto y posterior a la primera semana, viene una etapa de inflamación, que esta etapa de inflamación ya no corresponde a la carga viral, sino que es una etapa de inflamación cuando ya el recuento viral cae. Por lo tanto, es cuando empieza la fase de la disnea. Ya vienen anormalidades en la imagen radiográfica, ¿verdad? Tiene anormalidades también en las hepáticas, y puede presentarse, si esto prosigue, con un síndrome de estrés respiratorio, falla orgánica múltiple, falla cardíaca, elevación de marcadores inflamatorios como PCR, LDH, interleucina 6, dímero D, ferritina, troponina, proBNP, ¿verdad? Y en esta etapa ya no corresponde al aumento de carga viral,
Esto corresponde a una fase postviral con inflamación marcada de los sistemas, donde aquí, más que los antivirales, tenemos que ocupar terapia inmunomoduladora para evitar que el síndrome respiratorio lleve al fallecimiento de los pacientes o la etapa de falla orgánica múltiple. Esta es la etapa donde se debe de considerar los corticoides o los inhibidores de interleucina 6 o los demás terapias inmunomoduladoras que ahorita se están tratando de instaurar o investigar. El plasma o la transfusión de plasma convalescente tiene en realidad incidencia en todas las fases, porque precargando ya lo que es inmunoglobulina, tiene tanto su fase en la fase o su actividad en la fase viral, así como en la fase de reacción inflamatoria. Otra de las terapias fáciles que tenemos que se debe de considerar en la mayoría de pacientes que lo toleren es la colocación en ventilación prona. La ventilación en un paciente consciente que puede beneficiarse debe llevar estas consideraciones. El paciente consciente y colaborador, el paciente debe rotar de forma voluntaria de dorsal a prono, lateral, tiene que tener ausencias visibles de la vía aérea que no permitan que se coloque en posición prona. Dentro de las contraindicaciones absolutas de esta técnica, tenemos al paciente sumamente disneico que tenga la necesidad de requerir intubación inmediata y ventilación mecánica, frecuencia respiratoria arriba de 35, una PCO2 arriba de 48, ya con uso de músculos accesorios, inestabilidad hemodinámica con una tensión arterial sistólica menos de 90 o arritmias cardíacas. Agitación o alteración del estado de conciencia son contraindicaciones para no colocar esta terapia. Contraindicaciones relativas, trauma facial, convulsiones, obesidad mórbida, embarazo y úlceras por presión. ¿Qué se debe de hacer? Se debe de asistir en el procedimiento al paciente. Primero, explicar para qué se hace y los beneficios. Segundo, esta terapia ya incluye tener idealmente almohadas o por lo menos sábanas que permitan que las zonas de presión no se mantengan tanto tiempo y le permitan mayor confort al paciente. Almohadas para darle soporte al tórax, a los miembros inferiores y a un brazo. Monitorización de la saturación de oxígeno y no uso de sedación. En ningún momento a estos pacientes se les coloca sedante. Se necesita que estén lo más conscientes posibles, ¿verdad? Por eso una de las contraindicaciones es agitación o alteración del estado de conciencia. Tiene que colaborar, ¿verdad? A los 15 minutos de hacer cada uno de los cambios, se tiene que monitorizar la saturación de oxígeno por medio de un saturómetro de pulso. Y la saturación normalmente aumenta, ¿verdad? Si el paciente se siente cómodo y hay un aumento de la saturación, entonces el paciente continúa con la terapia. ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad? Cada cambio de posición debe durar cerca de 1 a 2 horas, tratando de mantener la mayor cantidad de tiempo posible que el paciente pueda tolerar. Monitorización de la saturación de oxígeno después de cada cambio de posición y disminuir el oxígeno según la saturación de oxígeno que presenta el paciente. Pero también tenemos aquellos pacientes que no lo toleran o hay deterioro de la saturación de oxígeno de colocación del Pronovigil y se debe de seguir los siguientes pasos. Se tiene que verificar los sistemas de oxígeno si están bien colocados, si no hay fugas, se puede aumentar la cantidad de FiO2, se puede adecuar la posición del paciente si está mal colocado. Si todo esto no funciona, pues tenemos que considerar retornar el paciente a posición supina, ¿verdad? Si no hay mejoría, también se puede descontinuar la ventilación prona. En el segundo nivel de atención que tenemos, hospitales transfer y hospitales COVID, aquí tenemos que enfocarnos en algo. La patología por COVID en gran medida sigue una presentación homogénea. Por lo tanto, la evaluación, reestratificación y el monitoreo es enfocado en los síntomas claros y los signos que nos va presentando la patología. Es importante que aun cuando las unidades médicas hayan hecho una evaluación y lo hayan catalogado, por ejemplo, como neumonía moderada, al llegar a un centro hospitalario de segundo nivel, esto debe de reevaluarse y es necesario reestratificarse.
para verificar si el paciente ha mejorado en su estado o si se ha deteriorado y incluye otro tipo de terapias que no estaban consideradas en el primer nivel. La vigilancia. La vigilancia dentro de los pacientes es en gran medida estándar, ¿verdad? Al no tener la variabilidad que tenemos normalmente en los servicios, ¿verdad? No tenemos, normalmente no es un paciente quirúrgico, no tienen que hacerle otro tipo de vigilancia especial por paciente. Tenemos que enfocarnos en los sistemas que nos están causando problemas, principalmente lo que es la vía respiratoria, ¿verdad? El patrón respiratorio del paciente, los signos vitales, la saturación de oxígeno, el estado mental. Y también hay que aclarar que siendo uno de los sistemas que más se alteran dentro del paciente COVID es la diuresis, estar pendiente de la cantidad de orina que está haciendo el paciente, porque el sistema renal es uno de los que más afecta por múltiples mecanismos la patología por COVID. Como tercer punto, para los hospitales de segundo nivel, se instaura una herramienta llamada soporte remoto, debido a que los hospitales de segundo nivel no cuentan con médicos especialistas en terapia intensiva. Se planea una estrategia para poderle dar cobertura de forma no presencial, tratando de ayudar en el hecho de la evaluación de los pacientes y tratar de optimizar el tratamiento. Aclaro, esto no es sustituir la evaluación clínica presencial, sino que es tratar de dar una opinión dentro de la especialidad para hacer cambios y adecuaciones del tratamiento que puedan mejorar el pronóstico del paciente. Tenemos, como les mencionaba, muy importante, signos vitales, saturación de pulso y la diuresis. No olvidemos la diuresis, es un punto muy importante. Paciente con patología COVID que se presenta anúrico, ese paciente aumenta su mortalidad grandemente. Así que tenemos que estar bien pendientes. Para la vigilancia, como les mencionaba, tenemos esto por acá, ¿verdad? Y los exámenes que debemos estar pendientes, que es el leucograma, la creatinina, la PCR, dímero D, ferritina y gases arteriales si hay, si no, con la saturación de oxígeno podemos estar. La neumonía grave ya debería verse en los hospitales de segundo nivel. Tenemos aquellos pacientes que presentan disnea o hipoxemia, un PAFI arriba a menor, perdón, de 150 o una relación de saturación de oxígeno sobre FiO2 menor de 200, o todo aquel paciente que requiera una FiO2 mayor al 50% para mantener una saturación arriba de 94, arritmias o hipotensión, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que igual los mismos exámenes, hemograma, tiempos, PCR, procalcitonina, dímero D, ferritina, fibrinógeno, rayos X y si fuera necesario por sospechas de procesos embólicos, tomografía pulmonar. No a todos en esta etapa se les está realizando tomografía pulmonar. Hay que tomar en cuenta que en la neumonía grave se recomienda ya anticoagulación con heparinas de bajo peso, ¿verdad? Lopinavir, ritonavir, ivermectina, uso de antibióticos de amplio espectro, ¿verdad? Dentro del soporte remoto se propone, se ofrece un número de contacto, ¿verdad? Está en la pantalla, en la cual el coordinador del equipo, que normalmente es un médico internista, ¿verdad? El coordinador del equipo que maneja los pacientes críticos es el conecte o el contacto con el nexo con cuidados intensivos, en el cual vamos a verificar el estado clínico del paciente, los signos vitales, el soporte hemodinámico, los medicamentos y las dosis que se requieran, el monitoreo pulmonar con gasometría arterial, radiografía, fotos o videos de la pantalla del ventilador mecánico, la función renal con creatinina, electrolitos, diuresis, hemograma completo, las indicaciones que está teniendo el paciente y exámenes auxiliares importantes que se tengan. Dentro del manejo remoto está o se sugiere, ¿verdad? La creación por parte de la dirección de los hospitales de un equipo conformado por el coordinador del equipo, como les mencionaba, es un médico internista,
que tiene a su cargo médicos asistenciales capacitados, dentro de ellos médicos cirujanos de cualquier especialidad quirúrgica, médicos pediatras, ginecólogos, familiares, médicos generales, lo que tengamos ahorita, ¿verdad? Estos médicos deben estar capacitados en la colocación de equipos de protección personal y del monitoreo, como les mencionaba, guiado o dirigido de este tipo de pacientes. ¿A qué refiero esto? A que puedan ver signos vitales, saturación de oxígeno, diuresis del paciente, patrón respiratorio, uso de músculos intercostales, estado neurológico. Y a la vez tiene que haber un grupo de médicos auxiliares en el manejo médico y quirúrgico de los pacientes COVID positivo. Esto es tener a disponibilidad de los pacientes con esta patología un listado de llamada de médicos especialistas, entre estos nefrología, otorrinolaringología, cirugía de tórax, neumología, cirugía vascular, etcétera, que puedan atender a la necesidad de estos pacientes, cardiología entre ellos y neumología. Dentro de los hospitales de tercer nivel, dentro de los hospitales transfer, se dará soporte por medio de las unidades de terapia intensiva ya instauradas, principalmente en el Hospital Médico Quirúrgico, Hospital General y el Hospital de Santa Ana, en el cual se solicitará la evaluación a los médicos intensivistas para que estos se acerquen a realizarla. Con la neumonía ventilada grave, prácticamente la terapia es similar. Tenemos terapia de anticoagulación, la terapia antirretroviral con lopinavir, ritonavir, el uso de ivermectina. El antibiótico de amplio espectro se recomienda piperacilina, tazobactam o el uso de carbapenémicos y vancomicina. El uso de tocilizumab también incluye en la neumonía grave y en la neumonía grave ventilada, ¿verdad? Teniendo dosis, según el esquema del ministerio, arriba de 75 kilogramos, 600 miligramos dosis única y abajo de 75 kilos 400 miligramos endovenosos dosis única y valorar una segunda dosis posteriormente, al igual que en la neumonía grave ventilada. Se instauró un nuevo protocolo de tocilizumab del Instituto Salvadoreño del Seguro Social que ya se compartió, el cual es el que vamos a estar utilizando para los pacientes previa autorización con especialidades de infectología o cuidados intensivos en el uso dirigido de estos pacientes por la necesidad de elegir bien los pacientes que se utilicen. El uso de esteroides, ya en las nuevas guías colocan la dosis de dexametasona 6 miligramos al día en neumonía grave y neumonía grave ventilada, ¿verdad? Y en otras consideraciones, como que el paciente tenga broncoespasmo, el uso crónico de esteroides como tal. En los pacientes ventilados, se recomienda ventilación en decúbito prono 18 horas o por lo menos 16 horas y el pronovigil en aquellos pacientes con neumonía y neumonía grave. Como les mencionaba, la conformación de los equipos dentro en un área donde haya personas con estratificación de neumonía grave, principalmente aquellos en ventilación mecánica que no están dentro de una unidad de terapia intensiva, se solicita la formación, como les mencionaba, de equipos de trabajo, donde tenemos 3 tipos de médicos. El médico tipo 1, el médico tipo 2 y el médico tipo 3. El médico tipo 1 es el coordinador del equipo, ¿verdad? Casi siempre un médico internista, ¿verdad? En los hospitales de tercer nivel transfer, ayudados por un intensivista. En los hospitales de segundo nivel, pues el médico internista será el coordinador del equipo. Este hará la coordinación clínica y administrativa, será el nexo con la coordinación institucional sobre la condición de los pacientes y prácticamente se encargará de la instauración de la terapia que se realizará en este tipo de pacientes, indicaciones, mecánica pulmonar, estrategias de manejo ventilatorio, tromboprofilaxis, terapia antiinflamatoria, se realizará gestionará las interconsultas, el uso de antibióticos, el manejo hemodinámico, nutrición, tratamientos especiales como diálisis peritoneal, hemodiálisis, terapias de sedación, analgesia y destete. Los médicos tipo 2, como les explicaba, médicos capacitados asistenciales, principalmente en la colocación de equipos de protección personal y la evaluación clínica guiada del paciente en lo que es adecuación de parámetros ventilatorios, asistencia en extubación, manejos de emergencia y
Por supuesto, colocándose los trajes de bioseguridad en todos los casos. El médico tipo 3 son médicos asistenciales, ¿verdad? Tenemos las diferentes especialidades que deben de estar disponibles para el manejo de estos pacientes. Como les mencionaba, otorrinolaringología, cardiología, nefrología, radiología, cirugía de tórax, neumología. En un primer momento, para realizar el triage de los hospitales que no cuentan con terapia intensiva, se ha propuesto una tabla pequeña en la cual se puede considerar de forma fácil el pronóstico del paciente, ¿verdad? Donde incluimos el servicio en donde se encuentra el paciente, nombre, expediente y posteriormente edad. La estabilidad del paciente se utiliza aminas, la dosis, la función renal en base a creatinina y diuresis y la estratificación pulmonar en base a PAFI y saturación de oxígeno de estos pacientes. Con esto nosotros podemos ver los órganos que mayormente se afectan y tratar de dar el triage clínico al paciente. ¿Qué queremos hacer con esto? Poder mover al paciente con mejor pronóstico hacia las unidades de terapia intensiva y darle un manejo activo, así como los pacientes que en base a esto tengan falla orgánica múltiple, ¿verdad? Entrar a una fase y a una etapa de manejo paliativo. Se considera también que las áreas estables pueden ser la organización laboral de este tipo de esquema, solamente que tomando en cuenta más pacientes, ya que estos no están en condición crítica, ¿verdad? El médico tipo 1 coordina un grupo de trabajo donde están los médicos capacitados, ¿verdad? Cirujanos o las demás especialidades, donde el coordinador puede estar a cargo de 15 pacientes, los médicos capacitados alrededor de 6 a 8 pacientes y el médico asistencial estar en funciones de esperar que parte de su especialidad sea requerida en el manejo de los pacientes COVID sospechosos o positivos. Con esto, lo que queremos es organizar el trabajo de los equipos, ya que estamos en una etapa muy delicada en la cual los médicos internistas, que fueron los que iniciaron el trabajo y con gallardía han mantenido el nombre del instituto, dando la atención a los pacientes y lastimosamente muchos han presentado infecciones y necesitamos el trabajo de todos, ¿verdad? No solo médicos internistas, aquí estamos médicos cirujanos, médicos otorrinos, nefrólogos, radiólogos, cirugía de tórax, neumología, cirugía general, anestesiología. Se necesita el apoyo de todos para poder dar una atención adecuada y de calidad a todo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Gracias. Cualquier duda las podemos comentar posteriormente. Gracias. Aquí no sé dónde lo corta esto.